Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora el tema de paridad cambiaria. Paridad cambiaria se refiere a que los tipos de cambio de monedas entre países se pongan de tal manera que no haya propensión a fluir bienes y servicios o monedas entre los dos países. Cuando no hay paridad cambiaria entre dos países, el país que tenga los bienes más baratos o la moneda más barata, o sea, con menor tasa de interés equivalente, pues será aquel país fuente de financiación o fuente de venta para el país en donde es más caro el dinero en el caso de financiación o los bienes y servicios en el caso de la inflación. Veamos. Existen tres tipos de paridad cambiaria. La primera es la paridad de precios. Se refiere a que en un momento dado, para un artículo dado, los precios en dos países sean exactamente equivalentes para ese artículo en ese momento. Si esta paridad se extiende a toda la economía, básicamente a la canasta familiar, y perdura al menos por un año, vamos a decir que existe paridad del poder de compra. Porque si hubo paridad inicial de precios y la inflación se pone de tal manera que al final del año los precios sigan teniendo paridad, y esto ocurre para todos los bienes y servicios en ambas economías, pues tenemos una paridad completa en bienes y servicios. Eso se llama paridad del poder de compra. Y la última paridad se refiere a la paridad de las tasas de interés. Si hay paridad de las tasas de interés, significa que el costo del dinero en un país es igual al otro. O sea que la tasa equivalente de interés en pesos, por ejemplo, de préstamo en Estados Unidos, es igual a la tasa de préstamos en pesos en Colombia, por ejemplo. Veamos más específicamente de qué se trata. En la paridad de precios, nosotros tenemos que el precio de un artículo en el país B multiplicado por el tipo de cambio de ese momento en unidades de A por unidad de B me daría el precio equivalente en unidades del país A. Si ese precio que resulta de esta multiplicación fuera igual a el precio que efectivamente tiene el artículo en el país A, habría paridad. Si nosotros despejamos de allí el spot o el tipo de cambio del momento, pues nos daría que el tipo de cambio entre la moneda A y la moneda B debe ser igual al precio del producto en A sobre el precio del producto en B para que haya paridad. Veamos un ejemplo. Una libra de manzanas tipo Excelsior tiene un precio de 1.050 pesos en Colombia y de 35 centavos de dólar en Estados Unidos. ¿Cuál es el tipo de cambio que establece paridad entre los precios de los dos países? Pues muy sencillo, aquí tenemos el precio en el país B, en el caso de Estados Unidos, y en el país A, en el caso de Colombia. Y si nosotros relacionamos estos dos precios, el tipo de cambio de pesos por dólar igual a 1.050 sobre 0.35, nos daría 3.000. Si en un momento dado el tipo de cambio es 3.000 pesos por dólar, entonces habría paridad. ¿Paridad de los precios de qué? De las manzanas tipo Excelsior en ese momento entre los países Colombia y Estados Unidos. Veamos la paridad de poder de compra. Ahí ya se extiende y estamos involucrando la inflación. Por lo tanto, esto se da en periodos largos, 1, 2 o varios años. ¿Qué significa? Que si nosotros podemos establecer que el forward, o sea, el precio futuro de la divisa, es igual al spot multiplicado por esta relación, tenemos que hay paridad de poder de compra entre los dos países. La deducción de esta expresión está dada en el texto Finanzas Internacionales aplicadas a la toma de decisiones. Veamos un ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Suponga que tenemos que establecer cuál es el tipo de cambio forward a un año entre el dólar y el bolívar soberano, suponiendo paridad en el poder de compra de los dos países, o sea, Estados Unidos y Venezuela, y las inflaciones esperadas serán de 20% para Venezuela, que va a estabilizar su economía, y en los Estados Unidos pues un 2%, que es lo normal allá. Hoy el tipo de cambio son 1.600 bolívares soberanos por dólar. Entonces aquí tenemos los daticos, el tipo de cambio, la inflación esperada para Venezuela 20%, para Estados Unidos 2%, el tipo de cambio 1.600 bolívares soberanos por dólar, el forward entonces será igual según la fórmula al spot
multiplicado por 1 más la inflación de Venezuela, dividido entre 1 más la inflación de Estados Unidos. Esto nos da 1.882,35 bolívares soberanos por dólar dentro de un año, siendo que hoy el tipo de cambio es 1.600, pues será 1.882, subirá de acuerdo a esa formulación. La siguiente paridad se refiere a las tasas de interés. También se deduce en el texto de finanzas internacionales aplicadas a la toma de decisiones esta expresión. Y aquí tenemos una expresión muy análoga a la expresión de la paridad de poder de compra. Fíjense que lo único que reemplazamos es que aquí en la paridad de poder de compra tenemos las inflaciones de los países y acá tenemos las tasas representativas de estos países. Las tasas representativas se supone que son las tasas libres de riesgo, las tasas más bajas del mercado. En el caso colombiano, pues las tasas de los TES, o bien uno podría tomar las tasas de los CDTs. Veamos un ejemplo. Hay que establecer cuál es el tipo de cambio forward a un año entre el dólar y el bolívar soberano, nuevamente suponiendo paridad de las tasas de interés para los países emisores de esta moneda, Venezuela y Estados Unidos. La tasa interbancaria, o sea, la más baja en Venezuela, es del 30% efectivo anual y en Estados Unidos del 3% efectivo anual. El tipo de cambio hoy es 1.600 bolívares soberanos por dólar. Entonces tenemos los datos aquí, aplicamos la fórmula y encontramos que el forward será 1.600 por 1 más 0.30 dividido entre 1 más 0.3, esta fórmula que está acá, y esto nos daría que según esta paridad dentro de un año tendríamos un precio de 2.019,42 bolívares soberanos por dólar. Bien, con esto podemos nosotros jugar un poco, reemplazar en estas fórmulas lo que es Fs por la devaluación correspondiente. Recordemos que F sobre S menos 1 es la tasa de evaluación y esto nos lleva a estas expresiones que hay aquí. En paridad, la tasa de evaluación debe ser igual a 1 más la inflación del país A sobre 1 más la inflación del país B menos 1. También podemos utilizar esta expresión que está acá, llevando como un denominador, o si la inflación del país B, del país de la divisa, es muy pequeña, podemos aproximarla a que la devaluación es la inflación del país A menos la inflación del país B. Esto sería como un cálculo de servilleta muy rápido. Es mejor aplicar una de las dos formas completas de la ecuación. En cuanto a las tasas de interés, tenemos análogamente los mismos términos, excepto que cambiamos las inflaciones por las tasas de interés. Exactamente lo mismo. La tasa de evaluación es 1 más el interés en el país A sobre 1 más el interés en el país B menos 1, o aproximadamente la tasa de evaluación debería ser la tasa de interés en el país A menos la tasa de interés en el país B. Uno esperaría que en el corto tiempo hubiera paridad frente a las tasas de interés porque los capitales son de traslados inmediatos, mientras que en el largo plazo de un año hacia allá la paridad obedeciera a las tasas de evaluación porque las economías se mueven más lentamente con estos ajustes de precios, ¿vale? Bien, podemos también desarrollar unos modelos para encontrar la tasa cruzada de evaluación. Es muy análogo a como encontramos las tasas cruzadas o tipos de cambios cruzados. Lo único es que aquí en las tasas de evaluación encontramos siempre la devaluación más 1, pero todo lo demás es igual. Devaluación de A sobre B, devaluación de A sobre C, sobre devaluación de B sobre C. Pero recuerden, siempre tenemos que ponerle un 1 adelante. Esta deducción también está en la obra que estamos citando, Finanzas Internacionales aplicadas a la toma de decisiones. Si queremos hacer una de las formas, pues despejamos, este 1 pasa a restar. Si tenemos B sobre C como devaluación, sencillamente multiplica, pero si tenemos la devaluación en C sobre B, tendríamos que dividirla, perdón. En este caso, estamos B sobre C, están en el denominador ambas, estarían dividiendo, y en este caso, multiplicando, tendríamos que la que está en el denominador en uno de los términos está en el numerador en el otro. La fórmula generalísima es esto. Situación análoga ocurre con las tasas de evaluación inversas. Uno puede encontrar, dado la devaluación de un país, de una moneda frente a otra, la devaluación de la otra frente a una, o aplicando la tasa inversa. Igual que los tipos de cambio inversos, pero con la anotación de que aquí hay que anteponerle un 1 más la tasa de evaluación. La 1 más la tasa de evaluación de la moneda A sobre la moneda B es igual a 1 más 1 dividido entre 1 más la devaluación de B sobre A. La tasa de cambio real es una especie de comparación entre las devaluaciones
esperadas por paridad y por paridad frente al poder de compra, o sea, las inflaciones y la tasa que realmente se causa de devaluación. Entonces, tenemos que aquí no comparamos la tasa o no dividimos directamente a la tasa de evaluación esperada sobre la tasa de evaluación cursada, sino que le ponemos el 1, ya que siempre hemos trabajado con 1 más esa tasa que es el factor corrector de los precios. Entonces, si tenemos esta como la expresión de Q, que es la tasa, llamamos tasa de cambio real, que es aquella en que las dos monedas han hecho uso de las devaluaciones de los países para definitivamente depurarlas y podemos relacionar las devaluaciones esperadas frente a las inflaciones con las devaluaciones cursadas, pues reemplazamos lo que es 1 más la devaluación de paridad, que es esta, por su expresión y nos queda que la tasa de cambio real entre la moneda A y la moneda B es igual a 1 más la inflación en A, reemplazando aquí esta expresión, dividido entre 1 más la inflación en B. Estos dos términos corresponden a 1 más la devaluación esperada y todo dividido entre 1 más la devaluación cursada. Un ejemplo lo tenemos acá. ¿Cuál es la tasa de cambio real entre el peso colombiano y el bolívar soberano? Y que tenemos ahí los casos de la devaluación del peso frente al bolívar -5, la inflación en Colombia se espera que sea el 6, la inflación en Venezuela el 20. Aplicamos la fórmula y nos da 0.93. Esta relación, cuando es menor que 1, significa que el país que tiene la relación en el numerador, o sea, pesos por bolívar, al tener la relación menor que 1, está favoreciendo el intercambio o la venta de sus productos en el extranjero. En este caso, los productos colombianos se vuelven más competitivos vía precios en el exterior, ya que teníamos una devaluación menor en el numerador, o sea que la devaluación que cursó realmente en Colombia fue mayor que la esperada en la relación teórica de estos países. Muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.